repercusiones ya en la prensa que ha retomado esto como noticia, es el caso de Paola Salgado Piedrahita, defensora de los derechos humanos, activista, feminista, que tiene, pues, que ha trabajado ampliamente en el Distrito Capital, que tiene un contrato desde hace rato, de quien inclusive representantes a la Cámara y senadores dicen, pero si es que la conocemos de mucho tiempo atrás y no se nos puede pasar por la cabeza que Paola Salgado Piedrahita, quien está presa en este momento, tenga nada que ver con ninguna red terrorista del ELN. Por ejemplo, Angélica Lozano, Iván Cepeda, no estamos hablando solamente de la izquierda, Angélica Lozano, que es de centro, por ejemplo, que es una persona con esa ecuanimidad que supuestamente da al centro, ¿no es cierto? Y bueno, claro, evidentemente los sectores cercanos y afectados directamente por estas detenciones, pues también han puesto en evidencia sus puntos de vista. El Congreso de los Pueblos es una organización política que tiene bases importantes en el campo colombiano y en las ciudades, que gira en torno a las universidades, que proviene de procesos de visiones de paz, de la necesidad del cambio definitivo de la insurgencia hacia las vías de paz, y que tiene una fuerza considerable en el país. Yo recuerdo aquí una manifestación cuando las grandes marchas del 2013 de 40 a 50 mil personas del Congreso de los Pueblos. Eso no es, pues, un grupillo ahí, un grupúsculo marxista. Pues claro que son marxistas y son de izquierda los del Congreso de los Pueblos, pero es un movimiento con una importancia y que seguramente va a tener más importancia en el futuro. Ese es uno. Por ejemplo, la agencia de prensa Colombia Informa, que tiene relación con el Congreso de los Pueblos, donde detuvieron a un pelado, un muchacho de los que trabajan allí. También es una página legal que tiene vinculaciones y relaciones ideológicas con la izquierda, con la extrema izquierda. ¿Quién va a decir que no? La extrema izquierda que tiene senadores, ¿no es cierto? El señor Alberto Castilla, senador del Pueblo, tiene unos vínculos, y allá apareció en la rueda de prensa, fundamentales con el Congreso de los Pueblos. Pues bueno, eso es una realidad de la política de hoy y de la política del posconflicto. Importantísimo que esa gente venga para el lado de la construcción de la democracia y no para los otros lados que tienen que ver con los tiros. Pues bueno, los representantes y voceros del Congreso de los Pueblos y de esas otras organizaciones de derechos humanos, pues rechazaron las detenciones realizadas y las señalaron, como lo decíamos, las capturas como falsos positivos, y puntualizaron los casos de 7 personas que están allí detenidas, que consideran en el Congreso de los Pueblos que no son culpables de lo que se les imputa. Wilder Méndez, con la información. Como falsos positivos y un sistemático montaje contra líderes de procesos sociales, fueron señaladas las capturas realizadas por parte de las autoridades, quienes al parecer serían los responsables de ataques terroristas en la ciudad. El gobierno se comprometió públicamente el fin de semana a dar resultados. No lo hizo y sin embargo muestra de ello, lo que está sucediendo es muestra del desespero del gobierno por dar resultados frente a la seguridad de la ciudad. Lamentablemente esos resultados están nuevamente involucrando a personas del movimiento social. Se trataría de 7 de los 15 capturados, por quienes estas organizaciones reclamarían y denunciarían que existió maltrato y violencia en sus detenciones. Estamos exigiendo el debido proceso para las personas capturadas y que no sean condenadas anticipadamente, como lo están haciendo los medios de comunicación y el gobierno nacional, que parece tener más información que los mismos investigadores que llegaron a las casas de los compañeros. Exigen del gobierno nacional garantías para la participación política y reclaman que las detenciones arbitrarias no acallen la voz de los movimientos sociales. Lo que queremos prevenir en este caso es que el gobierno colombiano no vincule a líderes sociales con la responsabilidad de actos que, lo decimos, hemos rechazado, y que no dudamos que estas personas son inocentes y que no tienen nada que ver con esto. Denunciaron a su vez que la Fiscalía General de la Nación tiene 13.000 demandas administrativas por errores judiciales en casos de falsos positivos, comprometiendo más de 27 billones de pesos del presupuesto del ente investigador. Bueno, están las posiciones, y otra posición totalmente distinta es el del doctor Jorge Fernando Perdomo, el vicefiscal general de la Nación, quien aseguró que los capturados estarían vinculados no solo con los hechos registrados la semana pasada, sino también con otros atentados registrados en el 2014. Y dice que estas personas que están bajo custodia de la Fiscalía y de las autoridades serían milicianos del ELN. Carlos González con la información.
Uno de los capturados la noche del pasado viernes, en momentos en los que pretendía activar una granada en el sur de la ciudad, fue ficha clave para dar con las 15 capturas. Ellos son señalados de ser los responsables presuntamente de los atentados terroristas ocurridos la semana anterior en Bogotá. La Fiscalía aseguró que hay pruebas contundentes que comprometen a estas personas con estos hechos. Nosotros tenemos evidencia, hay indicios serios para la Fiscalía que estas personas, que son los responsables de todos los atentados mencionados en el 2014 y algunos en el 2015, pudieron participar en los atentados terroristas de la semana pasada en Bogotá. En operativos realizados en localidades como Suba, en Kennedy, también en Teusaquillo, entre otras, se encontró abundante material bélico y propaganda alusiva a la guerrilla del ELN. También en los operativos de captura se incautaron panfletos y banderas alusivas al grupo subversivo ELN, un teléfono satelital, teléfono que por sus características permite la comunicación con el campo, con el monte, y varios teléfonos celulares. Entre los capturados se encuentran profesores, estudiantes de universidades públicas. Bueno, y por el lado pues de las implicaciones que tienen esas detenciones en el ámbito de la administración distrital, pues es claro que Paula Andrea Salgado Piedradita, Sergio Esteban Segura Guiza y Lorena Romo Muñoz eran personas que trabajaban con el distrito en diferentes contratos pues, profesionales, son gente que trabaja pues puntualmente en secretarías del distrito. Ninguno de ellos tiene antecedentes policiales ni judiciales y prestaban sus servicios en contratación normalmente. Janet Manzano desarrolla esta información. Paola Salgado ha tenido varios contratos con la administración distrital desde 2012. Es experta en salud sexual y reproductiva. Es una abogada de 32 años que ha tenido un desempeño profesional importante y que por supuesto estamos en este momento verificando todos los antecedentes y por supuesto esperaremos los resultados de la investigación que arroje sobre sus acciones de carácter particular. Lorena Romo y Sergio Esteban Segura tienen suspendidos sus contratos mientras las autoridades realizan la investigación. No, mire, la información que nosotros tenemos es la información que corresponde a cómo han desempeñado sus funciones en relación con la Secretaría y la información que reposa en nuestros archivos sobre el proceso de selección y el desempeño de sus funciones y sus informes oficiales como contratistas. Esa información habla de gente que cumplía con la tarea que se le estaba encomendando, pero nosotros por supuesto no podemos afirmar nada sobre su vida más allá de la Secretaría de Educación. El distrito los contrató y seguirá contratando personas conforme a los requisitos de ley. Que se le solicita a cualquier ciudadano que quiera acceder a un contrato y está, digamos, establecido. Vamos a continuar con eso, pero como lo he expresado, no es la primera ni la única institución que ha tenido problemas de este tipo. Los funcionarios recordaron que las responsabilidades penales son individuales y no comprometen a las instituciones. Si hay funcionarios que han infringido la ley por cualquier razón, la justicia debe procesarlos. Enfatizan en que estas personas deben tener garantías del debido proceso. Por su parte, la Universidad Nacional aclaró que ninguno de los 15 capturados han sido profesores en la institución. Bueno, hemos redondeado de alguna manera todo este tema. Falta una versión de una persona que es víctima, o que así fue víctima del ELN, el señor ministro del Interior. Hay que tener en cuenta eso, Juan Fernando Cristo, cuyo padre murió en manos del ELN en medio de un secuestro. Pues Cristo dijo que de las capturas realizadas por los atentados que se dieron el pasado jueves, dijo lo siguiente: todos los indicios apuntaban a que los responsables fueran el Ejército de Liberación Nacional. Dijo: por las condiciones técnicas de los artefactos explosivos y por la inteligencia que se haya hecho previamente, hechos que según él se perpetraron conmemorando de vaya manera a conmemorar el 51 aniversario del grupo guerrillero. Eso de la inteligencia que se haya hecho previamente, eso se llama infiltración. Lo curioso es que si estaban infiltrados esas personas, ¿por qué no las capturan en el momento en que se saben y aprovechan una coyuntura que tiene redundancia, rebote político como la del proceso de paz en Cuba? Bueno, en fin, coincidencias. Dijo Cristo: yo creo que las capturas antes de una semana después de los atentados es una muy buena noticia del trabajo de inteligencia de la policía. Sí. De otra parte, el propio ministro del Interior habló de otras cosas, del cese unilateral al fuego por parte de las FARC, para terminar esta ronda antes de irnos a las calles de Bogotá.